Tengo que admitir que hoy, incluso 12 años después de graduarme, todavía me siento insegura sobre mi propio valor. Hoy tengo que recordarme a mí misma que estoy aquí por una razón. Me siento muy parecida a cuando llegué a Harvard Yard como estudiante de primer año en 1999, cuando ustedes, para mi asombro y horror continuos, todavía estaban en kindergarten. Sentía que había cometido algún error, que no era lo suficientemente inteligente para estar en esta compañía y que cada vez que abría la boca tenía que demostrar que no era solo una actriz tonta. Así que empiezo con un: disculpen. Esto no va a ser muy gracioso. No soy comediante y no tengo un escritor fantasma, pero estoy aquí para decirles que mañana Harvard les va a dar diplomas a todos. Están aquí por una razón. A veces, sus inseguridades y falta de experiencia pueden hacer que se dejen llevar por las expectativas, estándares o valores de los demás, pero pueden aprovechar esa inexperiencia para forjar su propio camino, uno que esté libre de la carga de saber cómo se supone que deben ser las cosas, un camino definido por sus propias razones. El otro día, fui a un parque de diversiones con mi hijo que pronto va a cumplir 4 años y lo vi jugar en los arcade. Estaba increíblemente concentrado lanzando su bola al blanco. Como buena madre judía, ya me estaba imaginando a mi hijo como un jugador de grandes ligas con su puntería, su brazo y su concentración. Pero luego me di cuenta de que, cuando ganaba, lo hacía para canjear sus boletos por esos juguetes de plástico baratos. El premio le emocionaba mucho más que el juego en sí. Por supuesto, quería animarlo a disfrutar del proceso. El desafío del juego, la mejora a través de la práctica, la satisfacción de hacer algo bien e incluso la sensación de logro al alcanzar los objetivos del juego, pero todos estos aspectos se veían opacados por los muñecos de plástico de 10 centavos con brazos azules pegajosos y elásticos que se adhieren a las paredes, que era el premio en la naturaleza infantil. Vemos muchas de nuestras propias tendencias innatas. Yo me vi en él y tal vez tú también. Los premios sirven como ídolos falsos en todas partes. Prestigio, riqueza, fama, poder a los que estarás expuesto. Muchos de estos, si no todos, son parte de por qué me invitaron a hablar hoy, además de que soy un orgulloso exalumno. He acumulado algunos juguetes muy codiciados en mi vida, incluyendo uno que no es tan plástico ni tan mediocre, un Oscar. Así que nos encontramos con un tema común, creo, en los discursos de graduación. Personas que han logrado mucho diciéndoles que los frutos del éxito no siempre son de fiar. Pero creo que esa contradicción se puede reconciliar y, de hecho, es instructiva. El logro es maravilloso cuando sabes por qué lo haces. Cuando no lo sabes, puede ser una trampa terrible. Fui a una escuela secundaria pública en Long Island, Seasidig School. Las chicas con las que iba a la escuela tenían bolsas de Prada, el pelo planchado y hablaban con acento. Yo, que me mudé allí a los 9 años desde Connecticut, intentaba imitar para encajar. Naranjas de Florida, chocolates, cerezas. Como soy antigua y el Internet apenas estaba empezando cuando estaba en la secundaria, la gente no prestaba mucha atención al hecho de que era actriz. Principalmente me conocían en la escuela por tener una mochila más grande que. Siempre tenía corrector en las manos porque odiaba ver algo tachado en mis cuadernos. En mi año de graduación, me votaron como el más probable a ser concursante en Jeopardy, o lo que es lo mismo, el más nerd. Cuando llegué a Harvard, justo después del estreno de Star Wars, Episodio 1, sabía que empezaría de nuevo en cómo la gente me veía. Temía que pensaran que había entrado solo por ser famosa y que creyeran que no era digno del rigor intelectual de aquí, y no estaban tan equivocados. Desde la verdad, cuando llegué aquí nunca había escrito un trabajo de 10 páginas antes. Ni siquiera estoy segura de haber escrito uno de 5. Me alarmaba y me intimidaba la mirada tranquila de mis compañeros que venían de Dalton o Exeter, que pensaban que comparado con la secundaria, aquí la carga de trabajo era fácil. Estaba totalmente abrumada y pensaba que leer 1000 páginas a la semana era algo inimaginable, que escribir una tesis de 50 páginas era algo que nunca podría hacer. No tenía idea de cómo declarar mis intenciones, no podía. Incluso me lo decía a mí misma. Había estado actuando desde los 11 años, pero pensaba que actuar era algo frívolo y, desde luego, no tenía sentido. Venía de una familia de académicos y me preocupaba mucho que me tomaran en serio. En contraste, en mi primer día de orientación en primer año, 5 estudiantes se presentaron diciéndome yo voy a ser presidente. Recuerda que te dije eso. Sus nombres, para que conste, eran Bernie Sanders, Marco Rubio,
Ted Cruz, Barack Obama y Hillary Clinton. Hablando en serio, creía en cada uno de ellos. Su porte y confianza parecían prueba de su profecía. Donde yo no podía deshacerme de mis dudas, entré solo porque era famosa. Así es como los demás me veían y así es como yo me veía. Impulsado por estas inseguridades, decidí que iba a encontrar algo que hacer en Harvard que fuera serio y significativo, que cambiara el mundo y lo hiciera un lugar mejor. A los 18 años ya había estado actuando durante 7 años y asumía que encontraría algo más serio y profundo. Al comenzar la universidad, en mi primer año decidí estudiar neurobiología y literatura hebrea moderna avanzada porque quería ser seria e intelectual. No hace falta decir que debí haber reprobado ambas, pero saqué un par de B. Para que sepas, cada domingo le ofrezco una pequeña figura a los dioses paganos de la gran inflación. Mientras luchaba con el Aleph Bet y los diferentes mecanismos de respuesta neuronal, veía a mis amigos escribiendo trabajos sobre navegación y revistas de cultura pop, y a los profesores dando clases sobre cuentos de hadas. Me di cuenta en Tales y de Matrix que la seriedad era una especie de trofeo, pero dudoso. Era una pose que traté de contrarrestar, como si estuviera defendiendo un argumento medio imaginario sobre quién era. Había una razón por la que era actor. Amo lo que hago, y vi en mis colegas y mentores que esa no solo era una razón aceptable, sino la mejor. Cuando llegué a mi graduación, sentada donde ustedes están hoy, después de 4 años intentando emocionarme con otra cosa, admití que no podía esperar para volver y hacer más. Quería contar historias a través de películas, imaginar las vidas de otros y ayudar a otros a hacer lo mismo. Había encontrado, o quizás recuperado, mi razón. Ahora tienes un premio, o al menos lo tendrás mañana. El premio es un título de Harvard en tus manos. Pero ¿cuál es la razón detrás de eso? Para mí, mi título de Harvard representa la curiosidad y la invención que aquí se fomentaron, las amistades que he mantenido, la forma en que el profesor Graham me dijo que no describiera cómo la luz golpeaba una flor, sino más bien la sombra que la flor proyectaba, la manera en que el profesor Skerry. Hablé sobre el teatro como una fuerza religiosa transformadora, como el profesor Kostlin mostró cuánto de nuestro córtex visual se activa solo con imaginar. Claro, estas cosas no me ayudan a responder las preguntas más comunes que me hacen, como qué diseñador llevo puesto, cuál es mi rutina de ejercicio o si tengo consejos de maquillaje. Pero desde entonces, nunca me he sentido avergonzada de hacerme preguntas que antes podría haber considerado estúpidas. Mi título de Harvard y otros premios son emblemas de las experiencias que me llevaron hasta aquí. Para ellos, las aulas de madera, las hojas de otoño de colores, el café vainilla caliente en Toscaninis, leer grandes novelas y los sillones cómodos de la biblioteca, correr por los comedores gritando escalones de la ciudad, escalones de la ciudad, escalones de la ciudad, personal de la ciudad. Ahora es fácil romantizar mi tiempo aquí, pero también pasé por momentos muy difíciles. Una mezcla de tener 19, lidiar con mi primer desamor, tomar pastillas anticonceptivas que luego sacaron del mercado por sus efectos secundarios depresivos y pasar demasiado tiempo. La falta de luz durante los meses de invierno me llevó a pasar por momentos bastante oscuros, especialmente en mi segundo año. Hubo varias veces en las que empecé a llorar en las reuniones con los profesores, abrumada por lo que se esperaba de mí cuando apenas podía levantarme de la cama por la mañana. Eran momentos en los que adopté el lema de mi tarea hecha no está bien. Ojalá pudiera terminar mis trabajos, aunque para eso tuviera que comerme un paquete gigante de Sour Patch Kids para poder terminar un solo trabajo de 10 páginas. Sentía que así era como lo hacía. Logré una gran hazaña que me repetía a mí misma. No estuvo bien, pero hace un par de años fui a Tokio con mi esposo y comí en el restaurante de sushi más increíble. Ni siquiera como pescado. Soy vegana, así que eso te dice lo bueno que estaba, incluso solo con verduras. Este sushi era de esos que solo sueñas. El restaurante tenía 6 asientos y mi esposo y yo nos maravillábamos de cómo alguien podía hacer un arroz tan superior al resto. Nos preguntábamos por qué no hacían un restaurante más grande y se volvían el lugar más popular de la ciudad. Nuestros amigos locales nos explicaron que todos los mejores restaurantes en Tokio son pequeños y solo sirven un tipo de platillo, ya sea sushi, tempura o teriyaki, porque quieren hacerlo bien y con mucho cuidado. No se trata de la cantidad, sino de disfrutar la perfección y la belleza de lo particular. Estoy aprendiendo que se trata de hacer las cosas bien y quizás nunca terminar de hacerlo, que la alegría,
la ética de trabajo y la maestría que aportamos a lo específico pueden brindar un tipo singular de disfrute a quienes servimos y, por supuesto, a nosotros mismos. La vida profesional también me tomó tiempo para encontrar mis propias razones para hacer mi trabajo. La primera película en la que estuve salió en 1994. Horrible, el año en que la mayoría de ustedes nacieron. Tenía 13 años cuando se estrenó la película y todavía puedo citar textualmente lo que dijo The New York Times sobre mí. La señorita Portman posa mejor de lo que actúa. La película tuvo una respuesta crítica universalmente tibia y no le fue bien en taquilla. Esa película se llamó El Profesional o Leon en Europa, y hoy, 20 años y 35 películas después, sigue siendo. La gente del cine se me acerca mucho para decirme cuánto les encantó, cuánto los conmovió y que es su película favorita. Me siento afortunada de que mi primera experiencia lanzando una película fuera, por todos los estándares, un desastre. Aprendí temprano que mi significado tenía que venir de la experiencia de hacer la película y de la posibilidad de conectar con las personas, en lugar de fijarme solo en los trofeos de la industria, como el éxito financiero y crítico. También entendí que esas reacciones iniciales pueden no ser un buen predictor del éxito de mi trabajo. Legado definitivo. Empecé a elegir solo trabajos que me apasionaran y de los que sabía que podía sacar experiencias significativas. Esto confundió mucho a todos a mi alrededor. Agentes, productores y el público. Hice Los fantasmas de Goya, una película independiente extranjera, y estudié historia del arte, visitando el Prado todos los días durante 4 meses mientras leía sobre Goya y la Inquisición española. Hice V de Vendetta, una película de acción de estudio, para la cual aprendí todo lo que pude sobre los luchadores por la libertad, que en los ojos de otros podrían. Me llamaron terrorista desde que estaba en Anacam, metida en el clima underground. Hice una comedia de fumones con Danny McBride y me reí durante 3 meses seguidos. Pude apropiarme de mi significado y no dejar que lo definieran las recaudaciones de taquilla o el prestigio. Cuando llegué a hacer Cisne Negro, la experiencia fue completamente mía. Me sentí inmune a las peores cosas que cualquiera pudiera decir o escribir sobre mí, y hacia el público le daba ganas de ir a ver mi película o no. Fue instructivo para mí ver eso en el ballet. Los bailarines de ballet. Una vez que tu técnica llega a cierto nivel, lo único que te separa de los demás son tus peculiaridades o incluso tus defectos. Una bailarina era famosa por cómo giraba un poco desbalanceada. Nunca puedes ser el mejor técnicamente. Siempre habrá alguien con un salto más alto o una línea más bonita. Lo único en lo que puedes ser el mejor es en desarrollar tu propia esencia. Para citar a uno de mis pensadores favoritos, Abraham Joshua Heschel, ser o no ser no es la cuestión. La cuestión vital es cómo ser y cómo no ser. Gracias. No puedo esperar a ver todas las cosas hermosas que harás tú.